Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a esta tercera semana de actividades. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Trabajo en clase. Buenas noches, Listen. ¿Cómo está, Giovanna? Un gusto saludarle. Bienvenida. Bienvenidos a cada uno de ustedes al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Vamos a continuar analizando los adverbios que habíamos estado ya viendo desde clases anteriores. Vamos a seguir viendo la secuencia que nos toca en esta semana. Vamos a ver lo que corresponde a los adverbios y en este caso vamos a ver los adverbios del lugar. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales, cuáles son cada uno de ellos con una pequeña lista para que ustedes vayan analizando, vayan viendo, obviamente, y también se vayan familiarizando con cada uno de ellos. Y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente este tema correspondiente a los adverbios de lugar. ¿Qué determinan los adverbios de lugar? Se utilizan para precisar el espacio donde ocurre algo. Se pueden identificar con la pregunta de las questions word, que es where, que se traduce al español ¿dónde? Entonces, ¿qué es lo que hacen prácticamente los adverbios de lugar? Obviamente responden a esta pregunta where, que es justamente se traduce al español ¿dónde? Los principales adverbios o los más utilizados adverbios en inglés que podemos ver son los siguientes. Tenemos los adverbios de lugar y tenemos su traducción al español. El primero, above, que significa arriba, determina lugar. Abroad, fuera del país, fuera de un determinado país. Ahead, adelante. Away, lejos. Behind, atrás. Below, abajo. Beyond, más allá. For, lejos. Here, ahí. In, dentro. Inside, igual sigue siendo dentro. Near, cerca. Opposite, opuesto o del otro lado. Eso significa opposite. Out, fuera. Y esto de out, obviamente, lo utilizamos también. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en los partidos de fútbol. Ahí utilizan este fuera, por ejemplo, fuera de lugar. Entonces, aquí como tal, como adverbio out significa fuera. Y there significa ahí. There significa ahí. Esos son los adverbios de lugar más utilizados que tenemos dentro del idioma inglés y obviamente que tenemos en esta clase, obviamente como ejemplos. Ahí nosotros podemos ver tanto el adverbio de lugar como su traducción. En la siguiente etapa de nuestra clase vamos a ir viendo una vez más, vamos a ir haciendo un recuento cómo se forman cada uno de ellos. Tenemos el siguiente nivel que son los adverbios de modo. Sirven para expresar de qué forma se realiza alguna actividad. Por eso dice de modo, el modo en que realizan una actividad. Y aquí tenemos los siguientes adverbios de modo y también tenemos su traducción. Por ejemplo, bad es malo, es un adjetivo, bad. Pero si le complementamos con ly al final, se transforma en adverbio. Badly, badly es malamente. Carefully, cuidadosamente. Seriously, descuidadamente. Clearly, claramente. Easily, fácilmente. Fast, rápidamente. Y este fast obviamente es una de las excepciones, porque este fast tiene la misma forma, tanto para la forma del adjetivo como para la forma del adverbio. Hay que saber. Fast es rápido, pero fast también puede ser rápidamente. Happily, felizmente. Hard, difícilmente. Naturally, naturalmente. Separately, individualmente. Simply, simplemente. Estos son los adverbios, obviamente, de modo, que determinan la forma como se ejecuta una acción. Es lo que hacen los adverbios de modo. Pasamos al siguiente y vamos a ver los adverbios de orden. Como su nombre lo indica, nos permiten ordenar actividades, cosas, nos permiten a ordenar. Se usan para enlistar, enumerar y ordenar conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos los siguientes adverbios de orden y también su traducción. Por ejemplo, el primero, at last, significa al final. Eventually, eventualmente. Finally, finalmente. First, primeramente. First of all, antes que nada. In the end, tenemos al final. In the first place, en primer lugar.
initially, inicialmente, lastly, finalmente, y secondly, en segundo lugar. Ahí obviamente, ¿qué es lo que nos permiten? Ir ordenando ideas, ir ordenando conceptos, es lo que nos permiten hacer este tipo de adverbios, que son justamente los adverbios de orden, nos permiten ordenar conceptos, enumerarlos, enlistarlos, es lo que hace cada uno de estos adverbios de orden prácticamente. En cuanto a los adverbios de tiempo, son utilizados para expresar cuándo va a ocurrir una cosa, una actividad. Responden estos a la question word when, que obviamente se traduce al español como cuándo. Entonces, prácticamente responden a esta actividad de la question word, en este caso que es when. Y vamos a ver cuáles son. Y tenemos aquí los adverbios de tiempo y también su traducción. Y por ejemplo tenemos after, que es después, already, que es ya, before, antes, earlier, más temprano, early, tempranamente, just, solamente, late, tarde, later, más tarde. Y justamente este later, obviamente ustedes han visto cuando hacen los saltos de tiempo cuando quieren narrar historias dentro de una película, por ejemplo. Entonces ahí les ponen un año más tarde, entonces una semana más tarde, días más tarde y así lo van utilizando. Entonces later significa más tarde. Entonces la siguiente tenemos now, que es ahora, someday, algún día, son, pronto, still, aún. Today, hoy. Tomorrow, mañana. Yesterday, ayer. Estos son justamente los adverbios en los cuales se puede determinar el tiempo en que van a ejecutarse o que se va a desarrollar una X actividad. Esto en cuanto a los adverbios que nosotros, estas últimas etapas de adverbios que nosotros hemos ido observando, que hemos ido viendo dentro de este proceso de formación relacionado al idioma inglés. Vamos a ver en nuestra siguiente etapa de clases, vamos a ver cuáles son las características más preponderantes, hacer un pequeño recuento en cuanto a los adverbios en inglés, tipos, colocación y ejemplos. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos, cómo se forman y cómo funcionan dentro de una oración. Es importante seguirlos identificando, pues de este tipo de estructuras gramaticales a nosotros nos van a servir a lo largo de todo nuestro aprendizaje dentro del inglés, así como nosotros en el español igual tenemos verbos, tenemos artículos, tenemos adjetivos, tenemos adverbios, igual lo mismo sucede en inglés y obviamente estos que es lo que nos hacen, nos permiten tener una mejor estructuración en cuanto a la gramática, en cuanto a la formación de oraciones. Y vamos a ver los adverbios en inglés, vamos a ver sus tipos, colocación y ejemplos. Vamos a ver los adverbios en inglés, en su traducción adverbs, son un tipo de palabra que permiten dar más información acerca de un verbo en inglés, de un adjetivo en inglés o también de otro adverbio. Entonces ya saben cuál es la función principal del adverbio. Un adverbio en inglés es el tipo de palabra que permite dar más información acerca de un verbo, acerca de un adjetivo o también puede ser acerca de otro adverbio. Según su significado, existen distintos tipos de adverbios en inglés, entre los que más se destacan son los siguientes. Primero, los adverbios de frecuencia. Luego los adverbios de tiempo, los adverbios de lugar, los adverbios de grado o cantidad y los adverbios de modo. Esos son los tipos de adverbios en inglés que son los que más se destacan o los que más se utilizan dentro de este proceso de estructuración. En cuanto a los adverbios de inglés, vamos a ver en ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos often en esta oración. We often shop in small local shop. Dice we often, en especial often, obviamente acompañado del pronombre personal, la primera persona del plural. We often significa a menudo. Hacemos la compra en pequeñas tiendas locales, es lo que nos determina. ¿Qué es lo que permite hacer often? Often permite hacer, determinar o describir.
en qué modo, en qué momento con qué frecuencia, obviamente, se desarrollan las actividades dentro de esta oración. En este caso, obviamente, en qué frecuencia hacen compras en pequeñas tiendas. Entonces, often es a menudo, entonces a menudo, no es regular. Often es un adverbio de frecuencia en inglés que significa a menudo. Often modifica al verbo to shop que significa comprar. Esa es la acción que realiza dentro de esta oración. Tenemos la siguiente oración. We use it to live in the love in the city. Now I am married and live in a house in the countryside. Que es lo que nos dice. Antes vivía, dice, en un love en la ciudad. Ahora, que en este caso, snow es el adverbio. Estoy casado y vivo en el campo, es lo que dice esta oración. En este caso, no es un adverbio de qué? Es un adverbio de tiempo. No modifica al verbo, en este caso al verbo to be, que es estar, y live, que es vivir. Entonces, prácticamente tiene esa función dentro de esta oración. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo funcionan los adverbios. Pasemos al siguiente. Tenemos, obviamente, la siguiente oración. The bike is there. La bicicleta está allí, dice. The bike is there. There es un adverbio de lugar y modifica al verbo irregular en inglés, que en este caso es to be, que es estar. Entonces, si ustedes pueden ver, ahí tenemos is antes de there como adverbio de lugar. Entonces dice, the bike is there. Entonces, there modifica al verbo. La bicicleta está allí, dice. La siguiente oración dice, the test has been extremely difficult. El examen ha sido extremadamente difícil, dice, extremely. Entonces, un adverbio en este caso de grado y vamos a ver por qué. Extremely es un adverbio justamente de grado o adverbio de cantidad que modifica al adjetivo difficult, que es difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es solamente difícil, sino es extremadamente difícil. Obviamente con extremely prácticamente le está infiriendo, le está modificando en este caso a difficult, que es un adjetivo. Vamos a ver la siguiente oración y tenemos Josh eats very quickly. Josh come muy rápido, dice. Quickly es el adverbio de modo que indica de qué forma come. Proporciona mayor información sobre el verbo to eat, que es comer. En este caso, eat, obviamente, ¿qué es lo que hace? Obviamente, en este caso está indicando que come, pero ¿cómo lo hace? Lo hace rápidamente y con eso, obviamente, estamos utilizando el adverbio quickly, que permite determinar con qué velocidad lo hace. Vamos a ver, vamos a ver la siguiente etapa y vamos a ver los adverbios en inglés que son y cómo se forman. Y vamos a ver los adverbios en inglés, son un tipo de palabras en inglés que modifican al verbo, a un adjetivo e incluso a otro adverbio, ya lo habíamos dicho. Muchas veces los adjetivos en inglés tienen una forma propia, como always, que es siempre, o upstyle, que es en el piso de arriba, está indicando posición. Otras veces los adverbios proceden de un adjetivo al que se le añade una en la terminación, en la parte final, li. Por ejemplo, aquí tenemos el adjetivo quick, que es rápido. Pero si yo le quiero transformar adverbio, ¿qué es lo que hago? Le aumento a este quick la letra L y la Y o la Y que le conocemos y le transformamos en quickly. Quickly ya cambia su significado. Quick, rápido, pero quickly, rápidamente. ¿Qué es lo que hace? Se transformó en adverbio. Otros ejemplos de adverbios regulares en inglés son los siguientes. Vamos a ver cuáles son las características. Aquí tenemos un pequeño listado en cuanto a los adverbios regulares. Los adverbios y adjetivos en inglés de formación regular son los siguientes. Aquí tenemos el adjetivo base, que es de donde provienen, y tenemos su transformación adverb. Por ejemplo, calm, ¿qué es lo que hacemos? Le aumentamos el i al final y lo transformamos en adverbio. Calmly. Kind, el adjetivo. Kindly, el adverbio. Peaceful, como adjetivo. Peacefully, adverbio. Sad, adjetivo. Sadly, adverbio. Slow, adjetivo. Slowly, adverbio. Y ustedes pueden ver
cómo se los va transformando. Estos por lo general se les conoce como adverbios regulares. En los adverbios de frecuencia en inglés, vamos a ver algunos ejemplos dentro de la utilización. Vamos a ver algunas oraciones. Y tenemos, por ejemplo, Sarah is sweet here. She listened to me and tried me kindly. Dice, Sara es un encanto. Me escuchó y me trató amablemente. Entonces está indicando cómo le trató Sara, ¿no es cierto? Entonces, kindly significa amablemente. El adverbio kindly, amablemente, procede del adjetivo kind, que es amable. Se trata de un adverbio de modo que aporta más información sobre cómo se realiza la acción del verbo to treat, en este caso que es tratar. Tenemos la siguiente oración. At the beginning, it is important to start driving slowly. Al principio es importante empezar a conducir despacio. Slowly determina la forma, es despacio, entonces el modo con que se realiza. El adverbio slowly, lentamente o despacio, procede del adverbio slow, que es lento. El adverbio slowly proporciona más información sobre cómo se realiza la acción con el verbo to drive, que es conducir. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo funciona dentro de la oración. Entonces ahí nosotros vamos a seguir viendo cómo obviamente se estructuran cada uno de ellos. En cuanto a los adverbios irregulares en inglés, es otra de las características fundamentales. Anteriormente ya hemos visto los verbos regulares. Ahora vamos a ver a continuación los verbos irregulares. Algunos adverbios en inglés no siguen la regla general de formación de los adverbios, es decir, no se forman añadiendo las letras LI al final al adjetivo en el que procede o al adjetivo base. Los principales adverbios irregulares en inglés son los que vamos a ver a continuación en esta tabla que nosotros tenemos en esta lista. ¿Por qué se les considera adverbios irregulares? Porque hay que tener mucho cuidado en el momento de su utilización. ¿Por qué? Porque ustedes pueden aquí, por ejemplo, observar que el adjetivo de origen es lo mismo que el adverbio. No hay ningún cambio. Entonces, la misma palabra sirve como adjetivo, pero la misma palabra también puede servir como adverbio. En el momento que nosotros le utilicemos, ahí radica la diferencia, como nosotros podemos identificarlo. Por ejemplo, daily, adjetivo, adverbio igual daily. Traducción, diariamente. Early, adjetivo, early, adverbio, temprano. Far, adjetivo, far, adverbio, su traducción, lejos. Fast, adjetivo, fast, adverbio, rápidamente. Good, adjetivo, en este caso well, adverbio, su traducción al español bien. Aquí nosotros podemos ver que existe una diferenciación entre el adjetivo y el adverbio en relación a good. Good para adjetivo y well para adverbio. Hard para adjetivo, hard para adverbio. Se traduce como duramente. Ley para adjetivo, ley para adverbio. Tarde su traducción. Lively para adjetivo, lively para adverbio, con energía. Strike para adjetivo, strike para adverbio. Su traducción directamente y wrong para adjetivo, wrong o wrongly, cualquiera de las dos formas para adverbio, y se traduce al español como mal. Aquí nosotros podemos ver, estos son los adjetivos irregulares. Estos no sigan ninguna regla de las que nosotros hemos venido viendo en el transcurso de estas clases, cómo se forman los adverbios. Y obviamente tienen una forma propia, tienen una forma peculiar, pues muchos de ellos o tienen una forma diferente o la mayoría obviamente tienen la misma forma, tanto para el adjetivo como para el adverbio. En el momento de la utilización, ahí es donde radica la diferenciación que nosotros vamos a hacer cuando nosotros queremos utilizar un adjetivo o cuando lo queremos utilizar esa misma palabra en función de adverbio. Vamos a ver los adverbios irregulares en inglés con ejemplos. Y tenemos aquí la siguiente oración. Have you seen the new wardrobe?
Lily has assembled in wrong. Has visto el armario nuevo, dice Lily, lo ha montado mal. Entonces ahí lo está indicando, en este caso wrong, en qué manera lo ha hecho. Wrong, de forma incorrecta. Mal es el adverbio regular del adjetivo wrong, que es incorrecto. Este adverbio se refiere a la forma en la que se realiza la acción del verbo, en este caso to assemble, que es montar o ensamblar. La siguiente oración, obviamente tenemos la siguiente que dice, very well done, muy bien hecho. Well se traduce como bien, es el adverbio irregular del adjetivo good, que es bueno. El adverbio well modifica al verbo to be, que en este, perdón, el verbo to do, que en este caso es hacer. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo funciona. Vamos a ver la siguiente etapa y vamos a ver los adverbios de frecuencia en inglés, que son importantes también ir recordándoles. Los adverbios de frecuencia en inglés expresan cada cuánto tiempo se realiza o sucede una determinada acción. En la siguiente tabla que ustedes van a ver, se reconoce los principales adverbios de frecuencia en inglés y su correspondiente traducción al español. Y vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Y tenemos los adverbios de frecuencia en inglés y en español, y tenemos en inglés y tenemos en español. Por ejemplo, always, siempre, usually, casi siempre, normally, normalmente, often, a menudo, sometimes, a veces, occasionally, ocasionalmente o de vez en cuando. Tiene doble significado que hay que tener mucho cuidado. Tenemos seldom, que es rara vez o pocas veces. Rarely, que es raramente o casi nunca. Y never, que es nunca. Dicho never, es un adverbio de negación también, que nosotros ya habíamos visto en las clases anteriores. Está catalogado como un adverbio de negación. Vamos a ver las siguientes oraciones en las cuales nosotros podemos utilizarlo. Tenemos los adverbios de frecuencia en inglés y tenemos sus ejemplos. Tenemos I often have nightmares. A menudo tengo pesadillas, dicen nightmares, pesadillas. Entonces, often significa, se traduce a menudo. En este caso estoy hablando de mi persona, estoy hablando de la primera persona porque estoy hablando con el pronombre personal I, que significa yo. Obviamente ya les había mencionado que cuando nosotros vamos a traducir, no digo yo a menudo porque sería redundante. Simplemente se va sobre, en este caso, sobre el adverbio de la traducción. Often have big nightmares, en este caso, o el momento de la traducción, dice, a menudo tengo pesadillas, ya sé que estoy hablando de mí mismo, ¿no es cierto? Often es un adverbio de frecuencia que significa a menudo. Esa es la forma en la cual se expresa dentro de esta oración. Do you sometimes miss me? En este caso tenemos una question porque tenemos, incluso aquí tenemos con el auxiliar do y tenemos luego el pronombre personal. En esa función, en esa posición, nosotros ya sabemos que estamos hablando de una pregunta, de una question. Do you sometimes miss me? A veces me echas de menos, dice. Sometime es otro adverbio de frecuencia y significa a veces, sometime. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo funcionan cada uno de ellos. Vamos a ver a continuación los adverbios de tiempo en inglés. Vamos haciendo un pequeño recuento, cómo se van formando. Los adverbios de tiempo en inglés dan información sobre el momento en el que sucede algo. Obviamente es cuando pasa algo. Los adverbios de tiempo en inglés y en español son los siguientes dentro de la siguiente tabla que nosotros tenemos a continuación. Y tenemos after, después, already, ya, before, antes, early, pronto, late, tarde, now, ahora, recently, recientemente o últimamente, still, todavía, soon, pronto. Tenemos los siguientes: today, hoy; tomorrow, mañana; yesterday, ayer; yet, ya o todavía. Entonces, este yet, por ejemplo, es bastante utilizado también dentro de las actividades de lenguaje, de los diálogos, que obviamente se desarrollan en inglés. Entonces, aquí tenemos yet, que es ya o todavía. Entonces, ustedes han escuchado, ¿ya llegaste a casa? Entonces, ahí utilizó este yet.
Entonces, como adverbio en este caso. Vamos a ver los siguientes ejemplos y vamos a ver adverbios de tiempo en inglés y obviamente a partir de los determinados oraciones que obviamente nos permiten determinar cómo funcionan cada uno de ellos. Y tenemos Manu always arrive late. Manu siempre llega tarde. Arrive late, tarde. Always está determinando que la frecuencia con la cual llega, dice Manu, siempre llega tarde. Always, siempre. Always es un adverbio de tiempo que expresa cuándo se realiza la acción. El verbo, en este caso, sobre el verbo to arrive, que es llegar. Entonces ahí está modificándole, ¿no es cierto? La siguiente oración dice, I am going on a trip to Scotland tomorrow. Mañana me voy de viaje a Escocia, dice. En este caso, tomorrow es un adverbio de tiempo que indica en el momento en que va a desarrollarse una acción. La acción sobre to go on a trip, irse de viaje. Entonces, ahí obviamente es donde ejerce su explicación o modificación sobre el adverbio de tiempo tomorrow. Ahí nosotros podemos ver dos ejercicios, cómo nosotros podemos utilizarlos dentro de determinadas oraciones. Vamos a ver a continuación y vamos a ver los adverbios de lugar en inglés. Los adverbios de lugar en inglés dan información sobre el lugar en el que sucede algo, obviamente dónde. Algunas palabras que expresan lugar como being o in pueden ser adverbios o preposiciones en inglés, dependiendo el momento en que se los utilice. A diferencia entre estos dos tipos de palabras, primero, los adverbios de lugar solo pueden modificar a un verbo, nunca a un adjetivo u otro adverbio. Esa es la característica fundamental. Ojo, los adverbios de lugar, solo en este caso los adverbios de lugar, solo pueden modificar a un verbo, pero nunca pueden modificar a un adjetivo o a otro adverbio. Otra de las características es que las preposiciones de lugar no modifican al verbo y suelen ir seguidas de un sintagma nominal o de un pronombre en inglés. Esas son las características cuando nosotros podemos hablar o cuando nosotros podemos utilizar un adverbio de lugar. Y vamos a ver la siguiente tabla en la cual nosotros podemos ver y observar cada uno de ellos. Y tenemos los adverbios de lugar en inglés y vamos a ver, tenemos above que significa encima o por encima. Anywhere, que es en cualquier lugar. Back, de vuelta. Behind, detrás. Below, abajo. Down, abajo. Downstairs, abajo o en la planta baja. Esa es la característica que tenemos que seguir viendo. Tenemos la siguiente elsewhere, que es en otro lugar, far, lejos, here, aquí, in, dentro, inside, dentro o adentro, near, cerca, on, encima, out, fuera, dentro de la determinación. Tenemos upside, fuera o también fuera, cualquiera de los dos. Somewhere, en algún lugar. There, allí. Under, por debajo. Up, arriba. O por lo alto. Ahí tienen dos significados, en este caso up, en esta determinación. Y tenemos el último que es upstairs, que es arriba o en el piso de arriba. Esas dos determinaciones lo tiene en función de los adverbios de lugar en inglés. ¿Qué es lo que hacen los adverbios de lugar? Indican en el lugar en el cual se desarrollan las actividades. En cuanto a los adverbios de lugar, en ejemplos, en las siguientes oraciones tenemos de fugitive could be elsewhere in the country. El fugitivo podría estar en cualquier lugar, anywhere, cualquier lugar del país. Anywhere es un adverbio de lugar, significa en cualquier lugar o en cualquier parte. Ahí nosotros podemos ver cómo lo desarrolla. Tenemos la siguiente oración. In summer, we always wear dinner outside. En verano, siempre cenamos fuera. Outside es un adverbio de lugar en inglés que significa fuera. Y obviamente, obviamente para determinar dónde se realiza una acción. Pero igual ustedes, como les había mencionado, también se lo utiliza en la parte deportiva, outside, que significa fuera de lugar. Entonces ahí nosotros podemos indicar.
En cuanto a los adverbios de cantidad en inglés, y en esta última parte de nuestra clase, los adverbios de cantidad o de grado en inglés indican cantidad o intensidad sobre el verbo, el adjetivo o el otro adverbio al que modifiquen. Y aquí nosotros tenemos una lista con los siguientes adverbios que tenemos. Tenemos a little o también tenemos bit, es un poco o un poquito. A lot, mucho, almost, casi, completely, por completo o completamente, enough, bastante, extremely, extremadamente o sumamente, fairly, bastante, más o menos, highly, altamente o muy bien, los, un montón o mucho, pretty, bastante o algo, quite, bastante, tenemos retail, bastante, slightly, un poco o algo, too, demasiado o very, muy. Esos son los adverbios en este caso de cantidad, están indicando una cantidad. Y aquí vamos a ver a continuación justamente algunas de estas ejemplos que nosotros tenemos. Los adverbios de cantidad en inglés con ejemplos, por ejemplo, tenemos I almost forgot to tell you one happened to me last night. Casi me olvido de contarte qué me pasó anoche. Ahí estoy diciendo. En este caso, almost es un adverbio de cantidad en inglés que significa casi. La siguiente tenemos I didn't sleep enough and I feel very tired. No dormí lo suficiente y me siento muy cansado. En este caso, enough es otro adverbio de cantidad y que significa suficiente o bastante. Eso en cuanto a las actividades, nos queda un poquito más, obviamente, en material en reserva, que ojalá nos podamos ampliar un poco más la siguiente clase. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando al final de la clase de inglés. No me despido de ustedes, pues tenemos todavía la clase correspondiente de la materia de ciencias naturales a partir de las 8:40 en este proceso educativo. Señores y señores, sigan en las actividades que ustedes tienen planificadas en esta noche y nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, licenciado.